van a ir a hacer el viernes presencialmente. Entonces habían algunos compañeros que andaban ahí desinformados y yo les pedí al inicio que por favor leyeran la planificación didáctica. Ahí está la calendarización de las actividades que vamos a hacer. Entonces, vamos a empezar hoy con, solo falta un compañerito de ustedes, ¿verdad? Entonces vamos a empezar hoy con la clase de ontogenia de linfocitos B. Antes de comenzar, me gustaría que alguien me recordara qué estuvimos viendo nosotros en la clase pasada. ¿Cuál fue el tema que desarrollamos? Sobre antígenos, doctora. Sobre antígenos. ¿Y qué mirábamos de eso? ¿Cómo se pueden... Los timodependientes. Muy bien. No, pueden ver sus notas, ¿verdad? No es pecado ver sus notas. Entonces, estuvimos viendo los tipos de antígenos. Y un antígeno, ¿cómo lo definíamos? Como toda aquella sustancia extraña que es reconocida por el sistema inmune. Correcto. Toda aquella sustancia o partícula extraña que es reconocida por el sistema inmune. ¿Y un apteno en qué se convierte? A ver si alguien me dice, ¿un apteno en qué se convierte? No sé si en un inmunógeno. Si se une a otra partícula, sí, ¿verdad? Un apteno por sí solo, entonces no es un antígeno. Si se une a otra molécula, entonces se convierte en un antígeno. Muy bien, solo hago estas preguntas con el fin de saber si ustedes están repasando, ¿verdad? Los temas que hemos estado viendo. Desde ahora les digo que inmunología es una clase que necesita tiempo y para darle ese tiempo es importante que cada vez que reciban una clase repasen, ¿verdad? El tema en el libro de texto. Así es que es importante que lo vayan repasando, no van a poder mantener todo este conocimiento de un solo, ¿verdad? Hay que irlo procesando poco a poco, entendiéndolo, para que no tengamos problemas en el momento de la evaluación. Más que memorizarlo por completo, es importante entenderlo, ¿verdad? Entonces, voy a comenzar entonces con la ontogenia de linfocitos B, que lo que significa es cómo se originan, ¿verdad? Estos linfocitos B y cuál es su proceso de maduración. Y vamos a ver cómo funciona el receptor y entender la diferencia entre la selección negativa y positiva y la importancia de esta selección. Vamos a ver algunos términos como clones, vamos a ver algunos términos como exclusión alélica, que son importantes para entender lo que está ocurriendo con esta generación de linfocitos B. Una pregunta antes de comenzar, ¿los linfocitos B forman parte de la respuesta inmune innata o adaptada? Adaptada, muy bien. Pues vamos a comenzar entonces con la ontogenia de linfocitos B. Entonces, la célula madre pluripotencial de donde se originan todas nuestras células, como lo vimos. Adaptado. Sí, del adaptado, correcto. Tienen receptores para el ácido hialurónico, por ejemplo, el CD44 y otros dos más. Pero el más importante es el CD44. Cuando este ácido hialurónico entra en contacto con su receptor, entonces la célula pluripotencial empieza a expresar en su superficie algunos receptores, como lo ven ustedes. Y esto ocurre, por supuesto, en médula ósea, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar receptores conocidos como el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, CD10, CD19 y CD38. ¿Qué habíamos dicho que son estos receptores? ¿Qué tipo de moléculas son? ¿Lo recuerdan?
son polisacáridos, son ácidos nucleicos, son proteínas, son lípidos. ¿Qué tipo de moléculas son estos receptores? Son proteínas. Son proteínas de superficie que están ancladas en la membrana de esa célula. Muy bien, muchas gracias. Entonces, cuando esto empieza, esta estimulación de la célula, entonces la célula que es pluripotencial, porque puede hacerse en cualquier célula, va a empezar a tener reorganización dependiendo de los estímulos que recibe. En este caso, el ácido hialurónico forma un estímulo para que estos receptores se presenten en la superficie, con lo cual la célula empieza entonces una reorganización genética en su núcleo para saber qué proteína va a expresar en su superficie. Y entonces luego tenemos la célula Pro-B temprana. La célula Pro-B temprana se caracteriza porque sigue manteniendo el complejo mayor de histocompatibilidad, esa molécula del complejo mayor de histocompatibilidad en la superficie, y empieza a presentar otros receptores como el CD45, el receptor del CD45, el CD40, y vean ustedes que desaparecen algunos y aparecen otros, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿cuál fue el receptor que desapareció? El 10. ¿Cuál, perdón? CD10. Chicos, despiértense un momento. Exactamente, muchas gracias. Entonces, luego de que están apareciendo y desapareciendo, ven ustedes que aquí dice DJ y GH, esto significa inmunoglobulina humana. DIJ son diversidad y unión, y vamos a ver a qué se refiere. Empiezan a haber reorganización. Esto significa que hay reorganización. Luego, vean ustedes que nos encontramos en la etapa de la célula Pro-B tardía. La célula Pro-B tardía ya entonces va a tener otros estímulos como la receptor de interleucina 7. Y entonces aquí se sigue manteniendo, y quiero que lo tengan muy en mente, el complejo mayor de su compatibilidad clase 2, se mantiene el 19, se mantiene el 38 y el 40. Pero ya aquí empieza una reorganización con esta B que significa variable, y son genes de la región variable del receptor del linfocito B. Así es que si seguimos en la maduración, encontramos que pasamos a la célula Pro-B, o pre-B, perdón, a la célula pre-B, en donde ya aparece un prereceptor del linfocito. ¿Por qué? Porque ya se han formado genes en el núcleo para formar este receptor, una inmunoglobulina, que está anclada a la superficie, y que esta inmunoglobulina anclada a la superficie no se va a secretar, se va a quedar ahí anclada, por lo que va a formar parte de ese receptor pre-BCR, conocido también como CD79, aparece en escena. Entonces, con otras moléculas, con otras señales de adhesión de esta célula, entonces vamos a encontrar que empieza a formarse esta cadena, esta proteína que se llama mu, ¿verdad? Y esta mu también empieza a aparecer en la superficie de la célula. ¿Y por qué seguimos viendo JB? Porque todavía hay genes de unión y variables que se están reorganizando para formar esta proteína mu. Esta proteína mu juega un papel importante porque se forma en un receptor de superficie conocido como IgM. IgM significa inmunoglobulina M o anticuerpo IgM. Este tiene la misma forma que los anticuerpos que el linfocito B va a secretar más adelante, pero esta va a quedar anclada en la superficie. Entonces, cuando ya estamos en la célula B inmadura, ya vamos a tener el CD79, el receptor del linfocito B, y vamos a tener
esta molécula IgM en la superficie del linfocito B. Como ven ustedes, aparecen, ¿verdad?, más correceptores o receptores en la membrana de la célula, y eso nos va indicando el grado de madurez que ha alcanzado la célula. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque cuando tenemos leucemias o enfermedades linfocíticas, tenemos que averiguar en qué etapa de maduración se encuentran esos linfocitos que están causando leucemia. Significa que son linfocitos que no están siendo funcionales porque no han terminado su maduración. Y entonces se podría hacer terapia génica, especialmente en esa zona donde la maduración falta para que termine su proceso de maduración, por ejemplo. Por eso es importante conocer las etapas de maduración de los linfocitos. Cuando ya tenemos una célula B madura, ya el receptor del linfocito B está completo, porque aquí teníamos un PBCR, significa que algunas cadenas alfa y beta todavía no se habían colocado correctamente, ya lo tenemos aquí colocado correctamente, y en la célula madura la podemos identificar porque en su superficie contiene el CD79, que es el correceptor del linfocito B, que es este, porque ya tiene otra inmunoglobulina conocida como IgD, que es de proteína delta, y la IgM. Entonces, ¿cómo podemos reconocer nosotros un linfocito B maduro? Que debería ser funcional, es que tiene en su superficie una IgM, que tiene el receptor del linfocito B, que tiene el correceptor CD79 y que tiene además el receptor de la IgB. Entonces, así nosotros podemos entender que ya está maduro el linfocito. Entonces, ustedes recuerdan que los linfocitos tienen un núcleo bastante grande porque ese rearreglo genético que se forma, que se mantiene para la formación de todos esos receptores es importante. Así es que la maquinaria sintética es bastante grande. Y entonces aquí tenemos nosotros un diseño ya más elaborado de cómo están dispuestas esas proteínas en la superficie. Como verán ustedes, las células no están desnudas, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Tenemos el receptor CD79 que está formado por cadenas alfa y beta. Tenemos el receptor del linfocito B, que es el que va a reconocer el antígeno conocido como BCR. Y alrededor de ella vean ustedes que están las otras moléculas de señal de maduración de esta. ¿Qué son? Bueno, son receptores de complemento, ¿verdad? Como estas. Otras son receptores de interleucinas que van a ayudar a dirigir la respuesta que va a provocar o que va a tener este linfocito B cuando haya salido de médula ósea y se vaya a los órganos linfoides secundarios, donde van a estar de reserva para poder actuar en el momento que sea necesario. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta, chicos? Ahora, ¿qué es eso de la selección negativa y positiva? Bueno, después de que los linfocitos han madurado en médula ósea, los linfocitos B, por supuesto, entonces ellos tienen que pasar varios exámenes, al igual que todo el mundo, para saber si está apto, ¿no? Entonces, para saber que ese linfocito está apto, entonces tiene que entrar en contacto con células de nuestro propio organismo, o sea, con antígeno propio. Recuerden que todas las células tienen proteínas a su alrededor. Entonces, este tiene que saber reconocer lo propio de lo extraño para poder encontrar realmente lo que nos va a causar daño. Entonces, sale de médula ósea o en médula ósea, perdón, empieza a tener contacto con las células que están en la médula ósea, con todas aquellas que están siendo también procesadas en médula ósea. Y si el linfocito recién madurado reconoce como extraño el antígeno propio, entonces ese linfocito va a entrar en un estado de apoptosis, ¿verdad? Y ese estado, ¿qué significa? ¿Qué va a pasar con ese linfocito? Va a morir. Va a morir, muy bien.
Esto es cuando entra en contacto con células a los cuales le llamamos partículas, ¿verdad? O antígeno particulado, porque son proteínas que están ancladas a la superficie celular. Pero ¿qué pasa con aquellas sustancias como las interleucinas, las quimiosinas y otras que se producen para la maduración del linfocito? Y este linfocito reconoce entonces ese antígeno soluble como algo extraño. Entonces, este entra en un estado de inercia. ¿Qué significará ese estado de inercia? ¿Va a ser funcional ese linfocito? ¿Va a actuar de alguna forma o qué le va a pasar a ese linfocito? ¿Qué creen? Entra en ¿Va a entrar en? reposo. Exacto. Entonces va a estar ahí solo haciendo bulto, ¿verdad? Pero no va a actuar. Ahora, ¿qué pasa con los linfocitos que no reaccionaron ni con antígeno particulado propio ni con antígeno soluble propio? Entonces pasan la prueba y entonces migran a la periferia. La periferia son todos aquellos órganos linfoides secundarios o periféricos que vimos, ¿verdad?, al inicio de las clases. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí va a tener que pasar una nueva prueba. Entonces, este que ya migró, bueno, recuerden que el primero se murió y el otro quedó anérgico. Entonces, ¿qué va a pasar con este que maduró y este que está anérgico? Va a seguir ahí, ¿verdad? Porque no está muerto. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el anérgico? Bueno, va a seguir reconociendo y si sigue reconociendo antígeno propio soluble, entonces va a terminar siendo un estado de energía por completo y va a cumplir su ciclo de vida y va a morir. Entonces va a estar ahí haciendo bulto, pero sin ninguna función. Y en el caso del que no ha reconocido antígeno particulado ni soluble propio, entonces este va a ir a la periferia, va a reconocer células en la periferia, que ahí también están las otras células del sistema inmune, si ustedes recuerdan, y entonces si reconoce, ¿verdad?, esos antígenos nuevos que está viendo, entonces también va a entrar en un estado de apoptosis. Entonces a esto se le conoce como selección negativa. Y entonces va a haber una delesión clonal, que significa todos esos van a morir, porque este tiene que tener la facultad de no reconocer lo propio como extraño. Entonces, ¿qué significa selección negativa? Que debe de pasar 2 pruebas para poder ser seleccionado positivamente y mantenerse funcional. Si no pasa esas pruebas, entonces pasa a la selección negativa, que el resultado es una delesión clonal o una anergia. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Doctora, dijo de que la negativa debe pasar 2 pruebas para ser reconocida positivamente. La selección negativa significa entonces que los linfocitos no pasaron la prueba y entonces tienen que morir. Vean ustedes que la primera muerte empieza en la médula ósea, cuando es particular. Y la segunda muerte es cuando supuestamente no reconoció nada en médula ósea, pero sí fue a reconocer algo en periferia, en los órganos linfoides secundarios. Entonces a eso se le llama selección negativa. Y cuando este no reconoce lo propio como extraño, entonces se selecciona positivamente para continuar su vida y su función. No sé si me di a entender. Sí, doctora. Gracias. Pasemos entonces a ver el repertorio de los receptores de los linfocitos, o sea, cómo es ese rearreglo genético que sufren esos receptores para poder formarse. Y ustedes dirán, bueno, ustedes saben que ¿cuántas enfermedades creen que hayan tenido desde que nacieron hasta esta edad en la que se encuentran? ¿Como cuántas? A ver, alguien que me diga un número.
Y para cada una de esas enfermedades, dígame. Más de 1000. Más de 1000, bueno. ¿Alguien da más? Yo sí creo que han tenido mucho más de 1000, como dice Michael, ¿verdad? Y para cada uno de esos hay un linfocito específico para esa enfermedad que ustedes han tenido. Entonces dirán, ¿cómo tenemos tantos linfocitos diferentes que hayan reaccionado contra tantas enfermedades diferentes? ¿Se habían preguntado eso alguna vez? Pues si no se lo han preguntado, ahora lo van a saber. Les presento el receptor, que tiene la misma forma que el anticuerpo que es secretado luego por el mismo linfocito. Este receptor está formado por cadenas pesadas y por cadenas livianas. Y haciendo estudios de estos receptores, se dieron cuenta que hay regiones que son variables y hay regiones que son constantes. Entonces, podríamos decir que estas que están en anaranjadito son las regiones variables. Y las que están en este como verdecito son las regiones constantes. Entonces, pero cada región variable o constante también está formada por cadenas pesadas o cadenas livianas. Por ejemplo, la región constante está formada por cadenas pesadas. Esto significa región constante de cadenas pesadas en inglés de peso, ¿verdad? Y esto significa cadenas ligeras o livianas, ¿verdad? En inglés. Entonces, si esta es constante, esta vez significa variable. Entonces, aquí tenemos nosotros que en esta región verdecita están las cadenas constantes, o sea, la formación de esas proteínas constantes. Y aquí en esta bracitos, les digo yo, de los anticuerpos, pero se llaman regiones FAB, ya lo vamos a ver cuando veamos en la siguiente clase los anticuerpos. Tienen regiones que son bastante variables, que se localizan en este extremo, que es el que va a reconocer al antígeno. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del parátopo? Que cada antígeno tiene un parátopo. Entonces, a esta región se le conoce como parátopo que reconoce al antígeno. Y cada antígeno va a tener un parátopo que va a ser variable, o sea, que va a tener la capacidad de reconocerlo solo a él. Y esto se vio, ¿verdad?, a través de pues, varios estudios, ahí pueden ustedes revisar en los libros, ¿verdad?, de que tenían regiones variables en diferentes posiciones de esa cadena polipeptídica. Y vemos que dentro de las regiones variables todavía hay regiones hipervariables, ¿verdad? ¿Qué significa? Que dentro de estas regiones todavía hay proteínas que pueden ser cambiadas para poder coger mejor al antígeno. Entonces, estas moléculas que se van a ser cambiadas son estas proteínas que están en esta región variable de los anticuerpos. En este caso, del receptor, ¿verdad?, que va a estar anclado a la superficie del linfocito, que esta región es la que va a reconocer al antígeno. Entonces, un bracito puede reconocer un antígeno y el otro debe reconocer también al antígeno para que la señal pase la membrana y pueda decirle al linfocito lo que va a producir. Entonces, ¿cómo es el origen de esa diversidad de anticuerpos o de esa diversidad de receptores? Entonces se habla de que nosotros tenemos codificados un gran repertorio, ¿verdad?, de moléculas que en su combinación nos puede dar una gran cantidad de receptores que el organismo es capaz de expresar durante toda nuestra vida. Si hasta ahorita, digamos, ustedes han pensado que más de 1000, imagínense cuando lleguen a los 30 o a los 40 años, van a haber estado en contacto con mucho más que 1000, ¿no? De hecho, mucho más que eso. Ya lo vamos a ver en las tablas. Entonces, hay dos teorías que pueden explicar esto. Está la teoría de la línea germinal, o sea, lo que está codificado en nuestro genes, y la teoría de la mutación somática, que significa que se va a adaptar al antígeno al que quiera hacerle frente, ¿no? Vamos a empezar con la teoría de la línea germinal.
Y esta teoría sí está bastante comprobada porque nosotros tenemos en nuestro genoma codificados genes para la reorganización de esos receptores o esos anticuerpos que luego se producen. Les mencionaba que están formados por cadenas pesadas y por cadenas ligeras. Las cadenas pesadas se encuentran codificadas en el cromosoma 14 y vean que las cadenas ligeras se encuentran en otros cromosomas. Las cadenas ligeras kappa se encuentran en el cromosoma 2 y las cadenas ligeras lambda se encuentran en el cromosoma 22. Hay una particularidad importante con estos receptores o estos anticuerpos, y es que las cadenas pesadas están codificadas en genes que van de variabilidad, de unión y los constantes, ¿no? Entonces, y tenemos una gran cantidad de ellos. Como ven ustedes, aquí tenemos representados solo unos cuantos. Pero si nos vamos a esta tablita, nos damos cuenta que tenemos de cadenas pesadas en la región variable, para formar la cadena variable, 50 diferentes genes o segmentos que van a formar una proteína, genes que van a ser transcritos y que luego van a ser traducidos en los ribosomas para formar las proteínas, de genes de diversidad que forman parte de la región constante, entonces tenemos 30, y de genes de unión tenemos 8. Entonces vean ustedes que aquí no están todos, ¿verdad? Pero esta es una representación de cómo se va a ir reformando, se van a ir uniendo para formar los receptores. Así es que al final tendríamos que varias combinaciones, por ejemplo, si yo agrego el B1 con el D1, con el J1 y con el C1, tengo una combinación. Pero si a mí se me ocurre después agarrar el B2 con el D1, con el J1, con el C1, tengo otra combinación. Entonces, si multiplicamos esas combinaciones, podríamos tener un potencial de diversidad de 9,000 diferentes combinaciones solo con las regiones de las cadenas pesadas. Y lo mismo va a ocurrir con las cadenas livianas. Entonces, tenemos 40 de variabilidad. No, las cadenas pesadas no tienen genes de diversidad y tienen genes de unión 5 y uno de cadenas constantes en las cadenas kappa, y tenemos entonces un potencial de 200. Y si hablamos de las cadenas lambda, entonces tenemos 30, 3 y 3, un potencial de 270. Ahora, un anticuerpo está formado o un receptor por cadenas pesadas y cadenas livianas. Si multiplicamos esto, ¿se imaginan cuál es la diversidad de potencial que tenemos? Entonces, es una gran cantidad de combinaciones que podemos tener solo en la línea germinal, o sea, solo codificado en nuestro genoma. Pasemos entonces a las líneas de cadenas ligeras. Las cadenas ligeras tienen entonces una región variable, kappa, si es la cadena kappa, una región de unión, kappa, y la región constante, kappa. Y las lambda también tienen de variabilidad, de unión y la constante. Entonces, los genes de diversidad solo están en las cadenas pesadas de los receptores o los anticuerpos. En la plataforma les dejé un videíto para que ustedes vean cómo se hace esta combinación. El videíto les muestra que si coge una B, una J1, una C1, una D1, entonces hay una combinación de anticuerpos, cómo se forman las cadenas pesadas y cómo se forman las cadenas ligeras. Por favor, no dejen de ver el videíto para que se entienda más lo que acabo de explicar. Otro concepto muy importante que no quiero dejar de explicar es la exclusión alélica en células B. Entonces, ustedes ven que en la mayoría de los microorganismos, todos organismos o microorganismos, podríamos tener mutaciones puntuales, ¿se acuerdan? Esta es la de las mutaciones somáticas. Entonces, aunque sean gemelos, idénticos, habrán polimorfismos que los identifican como uno como el otro. Los polimorfismos de nucleótido simple solo son el cambio de una base nitrogenada en ese genoma.
Entonces, encontrar a veces estos polimorfismos, pues no es tan sencillo. Pero en nuestras regiones constantes de las inmunoglobulinas pueden tener entonces también esos polimorfismos genéticos, esas pequeñas mutaciones que lo hacen diferente el uno del otro. Entonces, estas mutaciones de las inmunoglobulinas que están codificadas en las genes pesados y ligeros, entonces se conocen como alotipos. Entonces, imagínense ustedes que tenemos esta imagen, que vean aquí. Y entonces vemos que este es un alotipo, digamos, amarillito, AA, y este es un alotipo azulito, BB. Y si hacemos esta combinación, entonces en nuestro genoma, como ocurre siempre, va a tener una combinación de A y B, ¿no? Entonces, genéticamente va a estar codificado el genoma materno, digamos, y el genoma paterno dentro de esa nueva generación. Lo importante aquí es que aunque tengamos codificado papá y mamá o un alotipo con otro alotipo, este no se coexpresa y a esto se le conoce como exclusión alélica, porque solo se va a expresar uno, o se expresa mamá o se expresa papá, pero no se puede coexpresar papá y mamá. Y esto ocurre entonces en los linfocitos B. Y a esto se le conoce entonces como exclusión alélica, donde solo se refleja el cambio productivo de uno de los alelos parenterales, ¿verdad? Entonces no se puede coexpresar. Esto se le conoce como exclusión alélica. Recuerden este término porque cuando estemos viendo el complejo de mayor de histocompatibilidad, vamos a hablar de coexpresión. En el caso de los linfocitos B, no hay coexpresión, sino una exclusión alélica. Entonces, el origen de la diversidad de estos anticuerpos está dado por múltiplos genes, BDJ, como acabamos de ver, por esas uniones BJ y BDJ que tienen las cadenas pesadas y las cadenas ligeras. Y este es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo nosotros podemos tener diferentes proteínas. Estos son aminoácidos que forman las proteínas dependiendo de cómo estemos uniendo esos genes. Por ejemplo, si se me ocurre unir estas 3C con esta de los genes variables, con genes de diversidad y unión de esto, yo voy a traducir esto a prolina y a triptófano. Pero si se me ocurre que agarré las 4 primeras en vez de las 3 y las 2 últimas de la otra, entonces yo voy a tener siempre prolina, pero ya no voy a tener triptófano, sino que voy a tener arginina, por ejemplo. Y así ven ustedes que se pueden ir formando diferentes proteínas, secuencias de proteínas, ¿no? Con estos aminoácidos que no vamos a encontrar, que están codificados, perdón, en nuestro genoma y que van a sufrir un cambio con solo una base nitrogenada diferente que yo esté uniendo. También tenemos otras como las inserciones, ¿verdad?, que en la región N, que son aminoácidos que no codifican en la línea germinal, pero que se insertan ahí cuando se está haciendo la replicación. Chicos, esta conversación se corta porque faltan solo 2 minutos. Podemos entrar para terminar la clase, aunque ya solo falta muy poco. ¿Cómo son estas inserciones en la región N? Entonces, por ejemplo, tenemos los genes de diversidad y unión que se tienen que unir, como dice el gen, para poder formar el nuevo receptor. Pero hay una ruptura por la deoxinucleotidil terminal transferasa, que es una enzima que rompe, ¿verdad?, esta secuencia genómica. Y entonces adiciona nucleótidos. Al romper, entonces, al unir nuevamente, se adicionan nucleótidos que no estaban codificados en la línea germinal. Y esas polimerasas se ponen a trabajar y a meter nuevos nucleótidos, ¿verdad? Y entonces vean ustedes que ya me va a cambiar la secuencia, el marco de lectura que vamos a tener para la producción de proteínas. Y eso entonces, ese marco de lectura diferente me va a hacer cambiar la proteína. Entonces, déjenme regresar a donde estaba. Origen de la diversidad también, como les había dicho, puede ser por asociaciones combinatoriales
o multiespecificidad dependiendo de lo que nosotros estemos recibiendo como estímulo. Cuando hablamos de la mutación somática, hablamos de la madurez de esos anticuerpos, de esos receptores, que entre más tiempo pasa, son más afines a coger bien el antígeno. Entonces nosotros primero producimos anticuerpos o receptores que no agarran muy bien el antígeno. Y eso tiene que ver con las uniones de antígeno-anticuerpos que vimos, que son no covalentes, ¿se acuerdan? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, nuestros receptores y nuestros anticuerpos se vuelven más específicos. ¿Y cómo ocurre? Bueno, porque en esas regiones hipervariables conocidas como CDR1, CDR2, CDR3, conocidas, entonces van a cada puntito de esto es una mutación puntual que está generándose una nueva proteína. Bueno, entonces, como les mencionaba, cada uno de esos puntitos significa que hay una mutación puntual o un polimorfismo que se generó debido a que se necesita tener mayor afinidad con el antígeno y no confundirlo con alguien que no es o con un familiar de él, por ejemplo, cuando son cepas, ¿verdad?, de familias como el dengue, 1, 2, 3, 4, entonces para que me coja bien el 1 y no que me lo confunda con el 4, por ejemplo. Entonces, se van acumulando estos polimorfismos, ¿verdad?, para poder mejorar la respuesta. Esto estamos viendo en la cadena pesada. Vean que el día 7 tiene pocos polimorfismos en la región hipervariable 2 y 3, y ya en el día 14 ya tiene acumulados más polimorfismos en las 3 regiones. Y si vemos en el día 21 aún más polimorfismos. Por esa razón, ¿verdad? Los anticuerpos que producen ya después del día 21, ya podemos decir que son anticuerpos específicos contra tal antígeno. Entonces ya tenemos a los 21 días anticuerpos específicos contra el coronavirus, por ejemplo. Y los primeros anticuerpos que se van formando son menos afines, y por eso aquí va la flechita, hay menor afinidad y hay mayor afinidad a medida que va pasando la respuesta inmune. Esto ocurre no solo en la cadena pesada, sino que también ocurre en la cadena ligera. Entonces vean ustedes en las cadenas ligeras, donde están también regiones hipervariables, entonces vamos a tener acumulación, vean los primeros días muy pocos polimorfismos, ya en los 14 días mucho más, y no digamos a los 21 días. Y entonces esto ayuda a tener una buena respuesta.
Y esta respuesta puede ser también modulada, ¿verdad? Por algunos citocinas o factores que nos van a ayudar a reorganizar, ¿verdad? O hacer esos arreglos polimórficos para poder tener una afinidad alta, ¿verdad? Y podemos tener afinidades hasta 10 a la 10, o sea que una afinidad bastante alta. Entonces, ya para terminar, el último concepto que vamos a revisar es la selección clonal. Bueno, ya vieron que pasaron los exámenes anteriores los linfocitos para poder llegar a la periferia y reconocer lo extraño y no lo propio, ¿verdad? Entonces, cuando estos linfocitos vírgenes se les conoce cuando no han visto ningún antígeno extraño, se encuentran en los órganos linfoides secundarios y ahí entonces reconocen a un patógeno, a un antígeno, ¿verdad? Cualquiera o alguna sustancia extraña. Entonces, estos tienen la facultad de clonarse. Después de haber hecho todos esos rearreglos, vean ustedes, de afinidad, entonces van a tener la facultad de clonarse. Y entonces a eso se le conoce como clonación, hacer dos células hijas exactamente iguales. Entonces, estas células hijas van a llevar la misma información genética que fue reorganizada aquí. Y luego cada una de ellas tiene la capacidad de seguirse clonando exponencialmente, como ven ustedes ahí. Ahora, no todas estos linfocitos que ya se han reorganizado, van a hacerse estas grandes fábricas de anticuerpos conocidas como células plasmáticas, sino que una parte de ellos se van a quedar como células de memoria. Esto es lo más importante en la respuesta inmune adaptada, que estas células de memoria se van a guardar para que, o van a guardar esa información y no se van a hacer células plasmáticas que al final igual después de producir anticuerpos van a morir, sino que estas van a seguir transmitiendo a su descendencia esta información. Lo que nos hace entonces es que si yo me vuelvo a infectar con el mismo coronavirus, no con otra cepa, sino con la misma cepa, ¿verdad? Entonces yo ya voy a tener células de memoria que ya saben qué hacer o qué anticuerpos hacer para eliminar ese patógeno. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si lo vemos en porcentaje, el 75% de estas células se van a producir en células plasmáticas y un 25% de estas van a pasar a células de memoria. Las células plasmáticas, entonces, transformadas en grandes fábricas de producción de anticuerpos, se van a dedicar a eso, a producir anticuerpos en grandes cantidades. Entonces, esta cantidad va a ser superada hasta que llegue otra vez el mismo patógeno, nos vuelva a infectar. Y esta célula de memoria entonces va a hacer que esta respuesta sea mucho más, hasta 4 veces más que lo que fue en la primera ocasión. Entonces vamos a tener una gran cantidad de anticuerpos específicos para este patógeno que vio en el origen, en el inicio, ¿no? O la región que vio. Recuerden que el linfocito B solo puede ver lo que está en su capa externa para que este linfocito pueda hacer anticuerpos específicos que van a ser más duraderos, entonces tiene que ser ayudado por los linfocitos T. Entonces, esos son en general los conceptos que íbamos a trabajar el día de hoy para que se entienda lo que vamos a seguir viendo con los anticuerpos en la siguiente clase. Entonces, la selección clonal es importante porque cuando ya han habido arreglos genéticos, esa información se transmite a sus células hijas, digamos, pero no son más que un clon exactamente igual de ella. No es que hay una hibridación con otros, ¿no? Sino que solo se clonan, se hacen unas células exactas que van a ser unas células plasmáticas y otras células de memoria. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Doctora, las células de memoria entonces al reconocer al antígeno llevarían la información a los linfocitos T.
También. O a las células plasmáticas. Ellas también son células presentadoras de antígeno, ¿verdad? Entonces, ellas pueden dar información a los linfocitos T y las células plasmáticas no van a hacer la misma función que los linfocitos B, más bien las células plasmáticas solo se van a dedicar a producir anticuerpos. A la hora, otras células presentadoras de antígeno, como los neutrófilos, como los monocitos, van a hacer lo mismo que está haciendo la célula de memoria. O sea, van a volver a reconocer el antígeno, lo van a procesar y se lo van a presentar a los linfocitos T. Los linfocitos B se los presentan a los linfocitos T, no a las células plasmáticas, porque los linfocitos B son los que se convierten en células plasmáticas. No sé si me di a entender. Sí, doctora, gracias. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna consulta o pregunta con respecto de la clase de hoy? Bueno, entonces los anticuerpos los vamos a ver ya en la siguiente clase, en la otra semana, ¿verdad? El viernes, como van al laboratorio presencial, no vamos a tener clase de teoría, no lo vamos a tener hasta el lunes. Entonces, por favor, repasen estos conceptos, es importante que recuerden estos conceptos, porque esto nos va a servir para interpretar segundo y tercer parcial. Entonces es importante que lo manejen muy bien. El primer parcial y el segundo parcial son esenciales para entender la respuesta inmune. ¿Sí? Está bien, doctora. Muy bien, entonces nos vemos en el laboratorio en un ratito con los que están conmigo, ¿no? Les puse el link ahí en la plataforma para que nos podamos conectar. Doctora, fíjese que el lunes no pude asistir porque no recibí el correo y quería saber si tenía alguna clase grabada ese día.